En este video vamos a crear un rastreador GPS para vehículos que, aparte de permitirnos ubicarlo en cualquier momento, nos mostrará información del motor conectado al puerto de diagnóstico del carro. Creo que con este video ya pueden confirmar mi reciente obsesión con el saber dónde están mis cosas. Este es el tercer video sobre rastreadores, sin embargo, este viene con un giro interesante, ya que integra distintas tecnologías de índole industrial y hace open source un tema poco tocado en el ámbito de la electrónica y el IoT. El proyecto consta de un dispositivo que incluye una interfaz CAN-bus, un ESP32 para gestionar la comunicación con el sistema del vehículo y una Nodecard LTE de Blues Wireless que se encargará de ubicarlo y conectarnos con la nube utilizando la red celular. El circuito impreso de este proyecto lo he mandado a fabricar con JLC PCB. Además, aproveché su enorme stock de componentes para diseñar todo el circuito y poder solicitar el servicio de ensamblaje, por lo que todos los componentes SMD vinieron previamente montados. Señores, yo intenté cotizar esta placa con otras empresas supuestamente para no limitarme, y el costo era absurdo. Viendo rápidamente el esquemático, podemos resaltar que la mayor parte de la electrónica se debe al módulo de comunicación CAN-bus, que integra un microcontrolador Atmega 328, un controlador CAN por SPI y finalmente un chip transmisor y receptor CAN que estará al final de la capa física del sistema. Por otro lado, tenemos el regulador de voltaje de los 12 voltios de la batería del vehículo a los 5 voltios del sistema. Como microcontrolador he elegido un ESP32C3 en su formato SIAO, ya que cumple con los requerimientos de tamaño y me da la facilidad de integrar futuras mejoras al proyecto por sus distintos protocolos inalámbricos. Sin embargo, sabemos que el módulo con el que nos comunicaremos con la nube es una Nodecard LTE. Ya estos que ven aquí son los distintos conectores que veremos en la placa. Para ir dando forma al dispositivo, soldamos los headers donde conectaremos la Nodecard. Soldamos el ESP32, que en este formato tenemos la posibilidad de montarlo de forma superficial también, y finalmente el conector OBD2. Este conector yo lo saqué de un GPS que tenía por ahí tirado, por eso no tengo un número de parte específica de referencia. Sin embargo, hay alternativas que se pueden encontrar con facilidad en internet. Ya con todo esto soldado, estamos casi listos. Antes de profundizar en el código y otras configuraciones, entendamos cómo va a funcionar el sistema. En esencia es muy simple. El ESP32 se estará comunicando con el vehículo extrayendo datos, y estos serán enviados a la nube usando la API de la Nodecard celular junto a la información de ubicación. Estos datos serán visualizados finalmente utilizando la plataforma IoT de DataCake. Es una plataforma que facilita infinitamente las integraciones IoT y su configuración es bien sencilla. Con el PCB del proyecto armado, tenemos que configurar la interfaz CAN del sistema. Para esto, vamos a cargarle el firmware al microcontrolador de la interfaz. Como vimos en el esquemático, se trata de un Atmega 328, por lo que lo trataremos como un Arduino Nano. Conectamos el programador al puerto USB de la PC y en el header SPI verificando que estamos correctamente alineados. Abrimos el IDE de Arduino, elegimos la placa Arduino Nano, la versión actual del Atmega 328P, el USB ASP como programador y le damos a quemar bootloader. Esto configurará el micro para que se comporte y tenga las mismas características que un Arduino Nano. Si falla, reconectamos el programador e intentamos de nuevo. Descargamos el firmware del módulo desde su repositorio en GitHub. Lo abrimos con el IDE de Arduino y vamos al archivo cmd mode y le quitamos el const a la variable srate para evitar un error de compilación. Con el USB ASP conectado, vamos a Sketch y le damos a subir usando programador. Una vez subido, vemos como el LED CAN de la placa se enciende. Ahora vamos al repositorio del proyecto y lo descargamos. Vamos a la carpeta CAN Module Setting y abrimos este sketch que configurará las máscaras de la interfaz en el IDE de Arduino. Instalamos la librería del módulo CAN yendo a Sketch, Include Library, agregar librería zip y elegimos la librería en el proyecto que acabamos de descargar. Una vez instalada, elegimos el SIAO ESP32C3 como placa, lo conectamos
elegimos el puerto y cargamos el código. Una vez cargado, en el monitor serial enviamos cualquier carácter y esperamos por la configuración. Con esto listo, vamos a configurar los servicios de la nube y en breve volvemos al hardware. Hay algo muy interesante que vale la pena destacar del sistema, y es que la Node Card que estamos usando tiene funciones preestablecidas que pueden trabajar de forma independiente. Me explico. La Node Card se puede configurar como rastreador. Esto hace que pueda funcionar por sí sola sin la necesidad de un microcontrolador, como en este caso el ESP32. Con la ayuda del acelerómetro integrado, detectará cuando entre en movimiento y entonces comenzará a registrar las coordenadas en cada punto con una frecuencia definida por nosotros. Además, enviando a la nube estas actualizaciones. En este caso, como contamos con el ESP32, pues lo usaremos como host para controlar la Node Card y registrar las lecturas, por lo que no trabajará de forma independiente como les dije. Lo primero que haremos para configurar la comunicación con la nube es crearnos una cuenta en NodeHub. Esta es la plataforma a la que nuestra Node Card enviará sus datos y claro, nos permitirá manejar nuestros dispositivos, actualizarlos inalámbricamente e integrar nuestros datos con cualquier otro servicio. Una vez dentro, le damos a crear proyecto. Aquí simplemente definimos un nombre y un ID único que luego usaremos para identificar nuestro módulo. Finalmente, clicamos en Create Project y copiamos nuestro ID de producto. Vamos al código principal del proyecto, lo abrimos en el IDE de Arduino e instalamos la librería NodeCard para manejar los dispositivos de Blues Wireless. Serial CAN Module ESP ya la tenemos instalada previamente. Esta es una adaptación del trabajo de Longan Labs que ha diseñado el soporte y el módulo CAN que usé como inspiración para este proyecto. Y para vincular nuestro dispositivo creado en NodeHub basta con actualizar la variable ProductUID con el que acabamos de copiar de NodeHub. Compilamos y cargamos el código en el ESP32. Esto es todo lo que necesitamos configurar en NodeHub para comenzar a recibir datos desde el rastreador. Sin embargo, lo que nos interesa es tener un lugar donde visualizar estos datos de forma amigable. Es por esto que ahora vamos a configurar la plataforma de DataCake. Pero antes, vamos a imprimir un case para nuestro rastreador para protegerlo y darle un look más pro. Para armarlo, vamos a pasar los cables de las antenas de la Node Card por los orificios que dejamos. Los conectamos en GPS y main, respectivamente. Conectamos la Node Card al PCB con el USB mirando hacia afuera. Y deslizamos el case hasta que haga clic con el conector OBD. Y fijamos la antena con el adhesivo que trae. Una vez armado, vamos a nuestro vehículo y lo conectamos en el conector de diagnóstico OBD2. Con esto quedará alimentado todo el tiempo y ubicando nuestro carro. Volviendo a DataCake, vamos a su página oficial y para crearnos una cuenta gratis hacemos clic en Dashboard y nos pedirá información básica, un correo y contraseña, nada del otro mundo. En mi caso, como ya tengo una, pues paso directo a la plataforma. Aquí veremos la lista de nuestros dispositivos y para crear el de este proyecto le damos a Add Device. Elegimos la opción de API y tendremos tres opciones: agregar el dispositivo asociado a un producto existente, uno nuevo o utilizando una plantilla preestablecida. Dentro de las plantillas está incluida una diseñada específicamente para una Node Card de Blues Wireless configurada como rastreador GPS. Si la seleccionamos, por ejemplo, y la configuramos con el serial number de nuestro dispositivo creado en NodeHub, tendremos un tablero listo y previamente configurado para visualizar la ubicación del dispositivo, su temperatura, el voltaje de la batería, la intensidad de la señal, satélites conectados y más. Lo que es genial, ya que a partir de aquí puedes continuar el desarrollo de tu proyecto si es que necesita algo más. En nuestro caso, crearemos el producto desde cero. Para eso elegimos New Product y le ponemos un nombre. Copiamos el número serial del dispositivo que creamos en NodeHub y lo pegamos aquí. Le damos a Siguiente y elegimos el plan que cumpla con los requisitos de tu integración a nivel de retención de datos, frecuencia de actualización y cantidad de dispositivos. Yo usaré el gratuito para fines demostrativos y que funciona bastante bien para uso personal. Una vez tenemos el dispositivo creado en DataCake, tenemos que crear la ruta desde NodeHub. Para esto vamos a Rutas, en el menú de la izquierda,
le damos a crear ruta y elegimos la opción de DataCake. Le ponemos un nombre y comenzamos a llenar los datos importantes. En la configuración ponemos el URL de nuestro dispositivo, que podemos encontrar en DataCake yendo a configuraciones del dispositivo, donde dice HTTP Endpoint URL. Lo pegamos en su respectivo campo, dejamos lo demás igual y pasamos a filtros. Aquí decidimos cuál o cuáles archivos de Notehub se van a enviar a DataCake. Si observamos en Notehub, tenemos en esta columna el nombre de los archivos que se manejan en esta plataforma. En nuestro código, nosotros definimos que el archivo con los datos del vehículo se llamará sensors.qo, por lo que ese es el que nos interesa. Lo seleccionamos y pasamos a la última sección llamada Data. Esta, en pocas palabras, es otra capa de filtrado donde podemos elegir específicamente qué partes del archivo sensors.qo se van a enviar a DataCake. Si revisamos lo que hay dentro del archivo, luego de un envío desde nuestro tracker, vemos que tenemos un montón de información. Datos del dispositivo, datos de ubicación, tanto de triangulaciones celulares como del GPS, y finalmente el body, que es donde están los datos que voluntariamente extraemos del vehículo y del GPS. En pocas palabras, la información clave está en el body. Volviendo a Data, vemos que aquí podemos definir si solo enviamos el body o cualquier otra sección del archivo. Nosotros elegimos que solo se envíe el body. Le damos a aplicar cambios y listo. Con esto tendremos los datos que llegan a Notehub direccionados a DataCake. Ahora en DataCake volvemos a la configuración y vamos a la sección del Payload Decoder. Aquí decodificamos lo que llega desde Notehub y lo guardamos en variables que son las que vamos a estar usando para presentar los datos en los tableros, mapas y widgets de DataCake. Borramos lo que viene por defecto y pegamos el decoder que les dejaré en la descripción y le damos a guardar. Finalmente, creamos el tablero con todas las tarjetas y widgets que querramos para visualizar los datos de nuestro tracker. Tenemos un mapa para ver la ubicación exacta del vehículo, indicadores de temperatura, velocidad RPM y gráficos de línea para cada valor medido. Ustedes pueden agregar, quitar más widgets y mostrar la información que quieran. Ahora, vamos a dar una vuelta en el carro a ver qué tan bien funciona todo esto. Y después de un viaje de un par de horas, podemos ver aquí nuestro tablero de DataCake, donde tenemos pues los registros mostrando las informaciones que definimos y que nos interesan. Tenemos aquí a la izquierda el widget principal para mí, que es el de la ubicación. Vemos cómo en el intervalo que definimos pues va enviando los registros de ubicación y vemos cómo muestra con una precisión interesante pues la ruta que hemos tomado. Cabe destacar que para esta demostración yo configuré el rastreador para que envíe cada 5 minutos y que tome muestras cada 1 minuto. O sea que ella agrupa 5 muestras y las envía juntas, siempre y cuando haya sentido movimiento. Tenemos aquí el nivel de combustible actual luego del viaje, la última velocidad que se registró, nivel de combustible histórico a lo largo de la semana, temperatura del coolant, el valor actual como un gráfico histórico, asimismo con las RPM y la temperatura de la tarjeta, que la tengo registrada más bien para tener una noción de la temperatura interna del vehículo. Vemos en Notehub los diferentes registros periódicos del tracker y vemos pues la información que incluyen la lectura de los sensores del motor y en qué momento se tomaron, y las coordenadas y en qué momento se registró esa ubicación particular. Aquí en el tablero de DataCake nosotros tenemos pues la posibilidad de jugar
con el recorrido del widget de ubicación, lo que es interesante para ver el progreso de ese recorrido en el tiempo. Si no nos interesa tener un registro pues graficado, podemos simplemente editar y pues decirle, hey, no me muestres data histórica, simplemente muéstrame la data instantánea. Pero en nuestro caso, sí. Cabe destacar que esta es la visualización para computador. Para la visualización del teléfono tenemos todo un tablero diferente, pues con informaciones que nos interesen y con las configuraciones también que nos interesen. Si por ejemplo aquí definimos las configuraciones de tiempo, pues podemos editarlo para que se visualice de esta manera en el teléfono. Si por ejemplo ahora vamos al teléfono y veremos que el tablero es como pues lo configuramos aquí en la interfaz web. Igual que en la PC, pues podemos ver un registro de todo el viaje y las informaciones pertinentes. Aquí no he agregado muchos gráficos de línea porque más me interesa pues tener un acceso al dato instantáneo del sensor. Pero bueno, ¿qué les digo? Me encanta. Y esto a nivel de costo en comparación con un GPS comercial que me exija una suscripción mensual, anual, como sea, pues es muy barato. Porque si vemos aquí en NoteHub, vemos que tenemos 8.166 créditos. Y la última vez que yo compré 15.000, que creo que es lo mínimo. Eso fue hace meses, hace muchos meses. Y solo me costó $11. Por lo que les estoy hablando de casi 6 meses. Y apenas un par de dólares al mes. Normalmente los planes de pago por suscripción de este tipo de servicios suele exceder bastante ese monto. En la descripción les dejaré el link de los materiales que usé para el proyecto, sus documentaciones y todo lo que necesiten para replicarlo. Personalmente me siento muy satisfecho con los resultados del proyecto. Tengo mi vehículo ubicado todo el tiempo, sin pagar una suscripción mensual ni nada por el estilo. Puedo ver si se me calentó y no me di cuenta. Puedo verificar remotamente la cantidad de combustible y me encantaría que tuviera muchas más opciones como la lectura del odómetro, revisar el nivel de la batería, el estado de los seguros de las puertas, hasta los códigos de error que pueda presentar. Sin embargo, para este proyecto me limité a los códigos OBD genéricos, ya que para obtener información más detallada del vehículo se usan unos códigos propios de la marca y que no se me han hecho fácil de conseguir. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Te invito a que le des clic en me gusta, que actives la campanita, que te suscribas y lo compartas con todos tus amigos para que no se pierdan de nada. Chao.